se estará llevando a cabo en el marco del subproyecto Fortalecimiento de las competencias en GIRI ACC de los profesionales universitarios involucrados en el diseño y la construcción de infraestructura de Honduras, desarrollado por el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador, auspiciado por la Cooperación Suiza de América Central, COSUDE, y con el apoyo de CESUCA y CEPRENAC. Invitamos a todos los presentes a mantener su cámara y micrófono apagado durante el desarrollo de la presentación. Si en el transcurso de la misma tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat y al final de la presentación con gusto responderemos todas sus consultas. El día de hoy tenemos la presentación Uso de HARP como herramienta digital para asistir procesos en GIRI ACC, una perspectiva global y local, por los máster Evandro Holz y Rafael Valladares. Pero antes de iniciar, el máster Julio Raudales, vicerrector de Asuntos Internacionales, nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, máster Raudales. Muy buenos días, muchísimas gracias. Es un gusto y un placer estar acá con ustedes en esta mañana, asistiendo a la inauguración de este curso tan importante y que toma tanta relevancia con la situación que estamos viviendo en la actualidad. Yo recuerdo que hace exactamente 22 años el huracán y tormenta tropical Mitch asolaron prácticamente el 100% de la infraestructura de nuestro país. Prácticamente no hubo ninguna carretera de las más importantes, e incluso de la red secundaria y terciaria, que no se vieran afectadas por el paso de esta tormenta. En esa ocasión quedó evidenciado la vulnerabilidad de la infraestructura en general en Honduras. En general, la vulnerabilidad de todos los aspectos ciudadanos de acá, de los hondureños, miles de personas, cientos de miles de personas cayeron en pobreza, se perdieron los cultivos y, repito, fue muy evidente, sobre todo en temas de infraestructura, cuando miramos caer muchos puentes, muchas carreteras destruidas, derrumbes en prácticamente todo el territorio nacional. Y fue entonces cuando se hizo también muy evidente la necesidad de cambiar un poco la forma en que ordenamos nuestro territorio, pero además también se empezó a hablar de manera más fuerte de la importancia de cambiar las normas y los procedimientos que guíen la construcción en nuestro país. Lamentablemente han pasado 20 años de aquello y pareciera que la lección no se aprendió. Se creó o se estableció un plan maestro de reconstrucción y transformación nacional allá por el año 1999. Se convocó a toda la cooperación para que apoyara con esto y todos los cooperantes se alinearon para ayudar a Honduras a salir adelante luego de los estragos de este meteoro. Sin embargo, el plan se abandonó. Los procedimientos y las normas que fueron establecidas en aquel momento y con la ayuda de la cooperación internacional, Suiza y Japón, que están colaborando en esta mañana con nosotros en esta capacitación, fueron de los países que estuvieron presentes dando apoyo técnico para que la reconstrucción del país incluyera este componente de transformación de procesos. No se dio, abandonamos muy rápidamente como ciudadanos, como hondureños, esta idea de construir una infraestructura más resiliente, una sociedad que fuera menos vulnerable al paso de este tipo de problemas. Afortunadamente no hemos tenido terremotos tampoco fuertes acá en el país, pero es evidente que si se diera una situación de esta o el paso sistemático de huracanes en el país y tormentas en los últimos años han hecho evidente que seguimos en las mismas condiciones prácticamente. Ojalá que las capacitaciones y los proyectos como este
puedan poco a poco ir generando la convicción y la necesidad de cambiar estas normas y de de que las autoridades en general y los empresarios constructores en particular también, pues sean más sensibles al uso de procedimientos más modernos. Creo que el uso de HART como herramienta digital para guiar estos procesos es sumamente importante, va a contribuir muchísimo y yo espero entonces que todas y todos podamos aprovechar de mejor manera los conocimientos que serán impartidos en esta mañana. Les dejo con esto, les agradezco muchísimo esta posibilidad de estar con ustedes y pues deseo que reciban la mejor y mayor capacitación posible para que en nuestro país las cosas vayan cambiando positivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Máster Raudales. Ahora procederemos a la presentación del día de hoy. Reiteramos a todos los presentes mantener su cámara y micrófono apagado durante toda la exposición y les invitamos a estar escribiendo en el chat sus preguntas y comentarios, ¿verdad? Los cuales serán leídos al finalizar la presentación de las conferencias. En la conferencia del día de hoy se presentará HART, una herramienta digital que está siendo desarrollada SURE, con sede en Berlín. El principal objetivo de HART es el de facilitar el acceso y manejo de la información asociada a la gestión de riesgos de desastre, haciendo uso de tecnologías accesibles y de fácil acceso para el mapeo de información crucial, facilitando también el envío rápido y eficiente de alertas y reportes de daños desde la aplicación móvil. De igual forma, el envío de alertas e instrucciones de respuesta desde la plataforma a todos los dispositivos móviles que dispongan la aplicación en el territorio para la difusión y manejo en cuanto a la información, ¿verdad? Se compartirán experiencias aplicadas en Honduras, en Cabo Verde y en Brasil, la cual será presentada por el ingeniero Rafael Valladares y Evandro Holz. El ingeniero Rafael Valladares es ingeniero civil y también es máster. Es ingeniero urbano con más de 16 años de experiencia en la región, principalmente en Honduras y en países como Kosovo, al este de Europa. Rafael es representante de la región centroamericana de SURE en temas de gestión de riesgos de desastre. Él también es asesor técnico para las organizaciones internacionales como Estado Emergente de Chile, en temas como movilidad y desarrollo urbano, asesor de gobiernos locales en Honduras, como Villa de San Antonio en Comayagua, para la planificación territorial y urbana y miembro del equipo de investigación MODUS de la Universidad Movilidad Urbana y Desarrollo Sostenible. Su experiencia se enfoca en temas como gestión de riesgos de desastres, mitigación y adaptación al cambio climático y movilidad urbana, gestión de residuos sólidos urbanos, planificación territorial y urbana, gestión de proyectos, diseño y evaluación de infraestructura y políticas para la gestión urbana. El ingeniero Evandro Holz también cuenta con una maestría, nos acompaña desde Alemania. Él es un ingeniero urbano con más de 13 años de experiencia en más de 25 países de Latinoamérica, África, Asia. Evandro es el CEO cofundador de SURE, que desarrolla e implementa herramientas digitales en temas como gestión de riesgos de desastre. Además, es asesor técnico internacional de la ONU Habitat para países de habla portuguesa en África, habiendo servido como coordinador del país de Cabo Verde en 2019, así como otras organizaciones internacionales. Su labor consiste en llevar la política a la acción y la acción a la política en las esferas de desarrollo urbano sostenible, vivienda, resiliencia urbana, mitigación y adaptación al cambio climático, gestión ambiental y financiación de proyectos. Cedo la palabra al ingeniero Rafael Valladares para que desarrolle su presentación. Muy buenos días, Marjorie. Buenos días a todos los presentes. Evandro, un saludo hasta allá. Un poco de noche por allá, me imagino, como 7, 8 horas. Bien, solo a veces tiende a confundir la palabra exclude.
es con L, CLURP, no hay problema. Bien, hoy vamos a hablar un poco acerca del uso pues, de la herramienta HART, que es una herramienta de análisis de riesgo de desastres que ha sido desarrollada, como bien decía Marjorie al inicio, por CLURP y que está siendo todavía mejorada y desarrollada, pero que ya ha tenido cierta experiencia y cierto recorrido en campo en los países antes mencionados, también aquí en Honduras. Agradecer también a la universidad pues, por el espacio que se nos brinda. Voy a ir pasando pantalla, me avisan cualquier problema que se pueda presentar. Vamos a hablar un poco acerca del contexto regional y nacional. No sin antes mencionar que en el caso de que existan dudas, consultas, creo que Marjorie preferiblemente serán abordadas al final, ¿no? Al final de la presentación. Van virtiéndolas en el chat, ¿verdad? Van escribiendo todas sus dudas, consultas en el chat y entonces al final esas mismas preguntas van a ser leídas. Muchas gracias. Pues continuando con la presentación, en el tema del contexto regional y nacional, pues hablar un aspecto que muchos de ustedes ya conocen, ¿no? Yo no vengo a redescubrir nada nuevo, pero sí a recalcarlo. En el caso, por ejemplo, en el contexto regional Centroamérica, mencionar que es una de las regiones peor preparadas del mundo, de acuerdo al informe de riesgo mundial del 2018, y Honduras, pues en la actualidad, tiene el déficit económico más alto de toda América Latina, debido justamente a los desastres. Y las pérdidas económicas por contingencias externas, de acuerdo al BID, exceden la capacidad financiera del Estado hondureño para poderse recuperar. Esto lo mencionaba hace un par de años. Vemos que con el fenómeno tropical ETA, pues esto pues es una realidad que no podemos desconocer. En cuanto al contexto de país, mencionar que nos encontramos entre los 20 países más vulnerables del mundo. Antes estábamos entre los primeros 5. No obstante, en el caso de algunos indicadores que revisa Germanwatch, por ejemplo, Honduras había salido de esos primeros 5 países debido a que el periodo de observación del huracán Mitch de 1998 a 2019 había terminado, pero ahora se nos viene de encima. Y mencionar que más del 50% de los desastres están asociados justamente a eventos hidrometeorológicos, inundaciones, tormentas tropicales y deslizamientos principalmente. Lo que mencionaba el doctor, aquí hago una breve reseña de los huracanes en los últimos 46, 50 años que tenemos registro, ¿no? De 1974, el huracán Fifi nos dejó un impacto por encima de los 900 millones de dólares de ese entonces. Ahorita serían más de 3.000 millones. El 50% de los cultivos arrasados, más de 8.000 fallecidos y el 80% de la red vial destruida. Luego, décadas después, en el año 98, el huracán Mitch dejó 1,5 millones de damnificados, de acuerdo a cifras oficiales. Más de 5.000 fallecidos, 8.000 desaparecidos, el 60% de la infraestructura vial dañada, centenares de puentes destruidos, viviendas, casi el 70% de los cultivos arrasados y un costo total de 3.800 millones de dólares. En el 2001, apenas 3 años después, 2 huracanes, Michelle y Beta, que juntos generaron menos pérdidas en cuanto a vidas humanas, pero un gran número de damnificados, más de 88.000 damnificados y 3.000 hectáreas de cultivos arrasadas. 20 años después, ETA, pues todavía no tenemos las cifras oficiales sobre el número de fallecidos, sobre el número de viviendas destruidas o dañadas, la infraestructura todavía, imagino algunos lugares en los que tiene que hacerse una evaluación de daños para ver el número de puentes que resultaron dañados, vías de comunicación, y pues estamos a las puertas de otro huracán en este mismo año, Iota, o de otra tormenta tropical o depresión tropical que se está anunciando. Entonces, todavía falta cuantificar el impacto que todo este tipo de fenómenos naturales genera en la región centroamericana y específicamente en Honduras. En el contexto del país, sabemos que Tegucigalpa, o de repente no lo sabíamos, está catalogada como la tercera ciudad más vulnerable a nivel mundial.
El índice de vulnerabilidad del BID coloca a Honduras como uno de los países más expuestos y con mayor fragilidad humana y económica en las zonas susceptibles a desastres. Este es el mapa de índice de riesgo climático de Germanwatch. Como podemos ver, en Centroamérica, pues Honduras, mencionaba yo, estaba entre los primeros 20, antes estaba entre los primeros 10. Y lo que indica este índice de riesgo climático, solo como una mención general, indica el nivel de exposición y vulnerabilidad a fenómenos climáticos extremos. Por lo que mencioné antes, que el periodo de observación del huracán Mitch había terminado en 2019, pues ya no estaba más entre los primeros 10. En cuanto al marco legal e institucional sobre la gestión integral de riesgo, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué estoy mencionando todo esto? ¿Por qué estoy dando este contexto? Ya vamos a ello. Sabemos que tenemos la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, y este básicamente a grandes rasgos cómo está estructurada o la estructura organizativa de SINAGER, con un consejo directivo, comité de consulta, COPECO, el FONAPRE, el CENID, el CENICAC, el COEN, y abajo de COPECO, pues los comités de emergencia departamentales, el CODEM después, el municipal, el CODEL, los locales, comisiones y mesas de trabajo territorial, los CODECE y los ODECEL. Sin embargo, vemos que a medida que en el caso, por ejemplo, de Honduras y por experiencias propias, a medida que se va bajando en la estructura organizativa, más débiles, vamos viendo una serie de debilidades, por ejemplo, ya sea a nivel de CODED, a nivel de CODEM y a nivel de CODELES, mucho más. Entonces, ya haré mención a eso y cómo la herramienta HARP puede ser un soporte o una ayuda en el caso de los gobiernos locales. Una pregunta, ¿los desastres son naturales, predecibles o impredecibles? Mencionar que los desastres no son naturales, las amenazas sí lo son. Lo que tiene que ver con el desastre, bueno, el desastre está asociado a múltiples factores, ¿no? Aparte de la amenaza en sí misma, tiene que ver con el tema de planificación, el doctor lo mencionaba muy bien, el tema de ordenamiento territorial, planificación urbana, de que también nosotros planificamos construirlas, que también construimos también. Antes del huracán Mitch, yo recuerdo que no teníamos un código de la construcción, hoy tenemos el CHOC 08, el Código Hondureño de la Construcción, que muy pocas veces, cabe mencionar, es observado, pero existe. Y pues hoy tenemos mejores instrumentos para poder regular y planificar mejor. La cuestión es si lo estamos haciendo. Es importante mencionar que la gestión del riesgo no se centra solo en la amenaza, se debe centrar también en la prevención y respuesta adecuada a los desastres, no solo de manera estratégica, sino también financieramente. Prevención y preparación son dos elementos clave. Y esto lo menciona el BID, los costos de recuperación pueden llegar a superar por mucho el Producto Interno Bruto de un país. En el caso de Dominicana, por ejemplo, tuvo un evento en el que los costos de recuperación superaban en 200% el Producto Interno Bruto del propio país. Es algo extraordinario. En el caso de Honduras, pues por ahí va la misma cifra, ¿no? Puede superar centenares de veces la capacidad financiera del propio país. Entonces, mencionar que por cada dólar que se invierte en prevención, en preparación, se está ahorrando un país $7 en recuperación o reconstrucción. Eso es importantísimo. Ahora, hacer brevemente referencia al marco de Sendai, que es el instrumento normativo más importante pues, que tenemos a nivel mundial en temas de gestión de riesgo de desastres. ¿Cuáles son las prioridades del marco de Sendai? Primero, comprender el riesgo de desastres, que la comunidad comprenda, ¿no? Que las instituciones, toda la sociedad entera comprenda que es el riesgo de desastre. Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres es la segunda prioridad. Invertir en la reducción del riesgo de desastres para generar mayor resiliencia. Y la cuarta prioridad es aumentar la preparación para casos de desastre, tener una respuesta más eficaz y poder reconstruir o construir mejor. No me voy a detener mucho en los temas de las metas. Supongo que habrá mucho que leer en cuanto al marco de Sendai,
pero las metas, las 7 principales metas son las siguientes. Una es reducir la mortalidad para el 2030, reducir el número de personas afectadas a nivel mundial, reducir las pérdidas económicas en relación al Producto Interno Bruto Mundial. La cuarta es reducir los daños en infraestructura e interrupción de servicios básicos. Incrementar el número de países que cuentan con estrategias de reducción del riesgo. Y mejorar la cooperación internacional para países en vía de desarrollo como el nuestro. Y por último, pues incrementar la disponibilidad de sistemas de alerta temprana. Nosotros podemos hacer una autoevaluación en el país y ver cuáles de estas metas o cuáles de las prioridades estamos atendiendo. Si estamos fortaleciendo la gobernanza o no lo estamos haciendo, si estamos realmente invirtiendo en la reducción del riesgo de desastres y aumentando la preparación o por el contrario lo hemos descuidado. A mí me deja el mal sabor de boca de que los últimos 20 años hemos aprendido muy, pero muy poco de lo que nos dejó, de las lecciones aprendidas del huracán Mitch. Claro, como son eventos que ocurren con una frecuencia cada 20 años, pero actualmente están ocurriendo a una frecuencia menor, pues es difícil, ¿no? Que los gobiernos o que las autoridades tengan esa visión de largo plazo. Yo creo que hoy ya con esto que hemos experimentado hace un par de días en el país no es para seguir jugando a postergar o a procrastinar el tema de gestión de riesgos. Ahora, dentro del contexto local aquí en Honduras, ¿cuáles son los desafíos, las necesidades y las oportunidades que personalmente hemos identificado en cuanto al tema de gestión de riesgos? Pues mencionar que en el año 2019 llevamos a cabo un piloto utilizando la herramienta HART para apoyar a la municipalidad de la Villa de San Antonio en Comayagua a elaborar su plan municipal o su plan de emergencia municipal. Uno de los temas que detectamos no solo en la municipalidad de La Villa, sino en otras, como en Comayagua, en la de Danlí, por ejemplo, es la baja capacidad técnica a nivel local. Muchas veces estos gobiernos locales, al tener también pocos recursos, no pueden contratar o contar con el mejor personal técnico o a veces no se preocupan por mejorar las capacidades técnicas locales de su personal. Infraestructura y servicios limitados, por otra parte, que deben obviamente fortalecerse, un desbalance en la capacidad de respuesta local. ¿A qué me refiero yo con este desbalance de la capacidad de respuesta local? Algunas municipalidades tienen una mayor capacidad de respuesta. Por ejemplo, si yo comparo Comayagua con la Villa de San Antonio, la capacidad de respuesta de Comayagua es superior. Cuentan con equipo, cuentan con mejor infraestructura. También existe una poca integración a nivel regional entre municipalidades. Y este tema es muy, pero muy importante y lo hemos identificado, la cooperación que puede existir, el aprendizaje mutuo entre una municipalidad y otra, incluso la cooperación entre ellos, ¿no? La transferencia de conocimientos o la transferencia de capacidades. La complejidad también de programas o plataformas digitales que están orientadas a trabajar en este tema de gestión de riesgo. Muchas veces lo que mencionaba va relacionado con el primer punto, con la baja capacidad técnica al nivel local. Muchas de las alcaldías, incluso categoría A, categoría B, no cuentan con los programas porque son o muy caros o no cuentan con el personal que los pueda manejar porque necesitan, aparte de la licencia del programa, necesitan ser expertos, digamos, hasta cierto punto en manejo de sistemas de información geográfica y muchas veces no tienen ese personal. Entonces, como que lo que ya de por sí es complejo, que es el manejo o la gestión del riesgo, se vuelve más complejo todavía. Entonces, aquí es donde nosotros identificamos como esas oportunidades para poder cooperar con estas municipalidades, con estos gobiernos locales, para mejorar, y valga la redundancia, sus capacidades. Entonces, una de las primeras es justamente eso, mejorar las capacidades técnicas locales. Y ya Evandro, que en un breve tiempo le daré la palabra para que explique cómo funciona la herramienta, explicaremos. La segunda oportunidad es optimizar los recursos. Esto es elemental. Si vamos a priorizar la gestión de riesgos, pues hay que optimizar los recursos a través de la adecuada planeación o planificación, mejorar la infraestructura y servicios
articular el nivel de respuesta a nivel regional, lo que yo mencionaba antes, colaboración, aprendizaje. Muchas veces hay que ver un poco más allá del territorio, ver más allá del límite geográfico municipal para poder hacer frente a una respuesta. Y traigo a colación un ejemplo. En el Valle de Comayagua se está construyendo actualmente el Aeropuerto Internacional Palmerola. Será el nuevo aeropuerto internacional del país. Y hay una serie de municipios en el Valle de Comayagua que rodean al aeropuerto, incluyendo el departamento de La Paz también. Está La Paz, la vía San Antonio, Juterique, Comayagua, y el nivel de respuesta o articular el nivel de respuesta no va a ser tan fácil, pero puede realizarse. En el caso de un accidente aéreo, que ocurre un desastre de este tipo, un desastre provocado por el hombre, por ejemplo, entonces articular el nivel de respuesta entre municipalidades y cooperar entre sí va a ser fundamental para el éxito de un proyecto de este tipo, ¿no? El éxito de las operaciones de navegación aérea en el país, en esa región. Por otro lado, vemos una oportunidad en el poder simplificar el proceso de la gestión de riesgos por el medio de herramientas como HART y promover, por supuesto, la participación ciudadana. Ahora, cuando hablamos de simplificar, Evandro lo va a explicar cuáles son los pasos, porque realmente que una vez que nosotros dimos capacitación a uno de los técnicos municipales de la unidad medioambiental, la municipalidad no cuenta con un departamento de gestión de riesgos, tampoco cuenta con un departamento de planificación urbana, por lo que mejorar las capacidades técnicas locales con lo que ya está es importantísimo, y simplificarles los procesos es todavía mucho más importante. Lo que ya de por sí es complicado, pues no busquemos complicarlo más. Y yo voy a dejar en este caso ya a Evandro para que pueda compartir pantalla. Yo voy a dejar de compartir pantalla para ahondar un poco más sobre cómo funciona la herramienta y hablar un poco de las experiencias tanto local como internacional que Evandro va a estar hablando. Dejaré de compartir pantalla, Evandro, para que puedas compartir y controlar. Gracias, Rafael. Creo que se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí se ve. Correcto, ingeniero. Perfecto. Evandro. No sé, Marjorie. Le escuchamos. No, no escucho al ingeniero Evandro. Creo que estamos teniendo un problema con el audio, Evandro, por ahí. Evandro, no sé si puedes mejorar un poquito el tema del audio que tienes ahí. Creo que también perdió la conexión porque ya no lo miro conectado tampoco. Sí, vamos a contactarlo a ver si se puede conectar de nuevo. Algo pasó con la conexión de él. Uh-huh. Si no, bueno, vamos a hacer unos pocos segundos para que se reconecte. Ok. Ahí lo tenemos ya. Hola, buenas tardes, buenos días una vez más. Buenas. Si podría Sí. pedir, por favor, al ingeniero Rafael que compartiera la pantalla. Creo que esto es un buen ejemplo de una situación real de gestión de riesgo, de desastre. Mi computadora colapsó el viernes de la tarde, creo que es más propenso a este tipo de situación. Bueno, entonces, una vez más, muchas gracias por la invitación. Creo que esta parte por lo menos se escuchó.
Empezaba entonces con la explicación de qué es HARD, lo que quiere decir HARD. Entonces, el nombre viene de herramienta de análisis y alerta de riesgo. Hoy en día la herramienta hace mucho más que análisis y alerta, como van a ver, pero así nació el nombre y bueno, hasta hoy se utiliza el nombre HARD para definir la herramienta. Entonces, esta sesión va a tener dos partes. La primera parte va a ser una presentación de la herramienta, de la experiencia que hemos tenido con su implementación. Y en segundo momento vamos a hacer un pequeño ejercicio como en un workshop para que todos puedan también tener un poco de, bueno, la idea de cómo funciona la herramienta, que puedan comprobar o no si estamos logrando nuestros objetivos. Entonces, el problema de lo cual estamos hablando, bueno, Rafael ya lo explicó muy bien, o sea, una serie de desastres que ocurren todos los años, pero solamente, y estos son números para Latinoamérica, 4% de las ciudades tiene sistemas de alerta temprana. Entonces, bueno, una vez más, el ingeniero Rafael ya habló de muchos de los problemas, ¿no? Muchos de los retos que pasan las ciudades, pero mismo con todos los marcos, todas las instituciones, uno de los grandes problemas que existen es básicamente el hecho que muchas de las plataformas, de las herramientas y de los instrumentos que están disponibles son muy complejos, o sea, no están hechos básicamente para que sean utilizados pelos municipios o incluso por las comunidades o por personas que no son especialistas, personas que no han estudiado años. Pero al mismo tiempo hay muchísimo conocimiento que está en las ciudades y en las comunidades que permanece inutilizado o subutilizado porque justamente esas herramientas están hechas para o consultores o otro tipo de profesionales o agentes externos que trabajan con las ciudades. Entonces, como resultado, lo que tenemos es que bueno, solamente 4% de las ciudades tienen sistema de alerta y básicamente gran parte están indefensas. El próxima lámina, por favor. Entonces, ¿cuál es nuestra solución? Perdón, la próxima, por favor. Y es importante decir una vez más que la idea de desarrollar nuestra herramienta viene justamente de un análisis, ¿no? Que fue hecho en muchísimos sitios, de la misma manera como se hizo en Honduras, en Villa de San Antonio, ¿no? Para realmente que se solucione un problema real, un problema que se identifique realmente en el día a día de la gestión urbana. Entonces, lo que queremos hacer con HARD es básicamente democratizar la gestión de riesgo de desastres al permitir que ciudades y comunidades, mismo con bajos recursos, puedan desplegar planes de gestión de riesgo en una cuestión de semanas y con apoyo externo y recursos limitados. O sea, es realmente enfocar en que las ciudades y las comunidades puedan trabajar de manera independiente, pero de manera técnicamente sólida, con el conocimiento que tienen de su ciudad, de su comunidad, de las soluciones que se pueden implementar en su ciudad y su comunidad para trabajar en cuestiones de gestión de riesgo. Próxima pantalla, por favor. Entonces, la herramienta es compuesta de una plataforma web y una aplicación móvil. La próxima, por favor, para que se pueda tener básicamente la plataforma web se trabaja como los departamentos de la municipalidad y quizás la institución que haga la gestión de los datos. Y la aplicación móvil, entonces, donde se puede tener la interacción con la comunidad, que la comunidad pueda no solo consultar datos, pero también insertar datos y validar la información que la institución que maneja los datos puede estar insertando. Entonces, la estructura general de la herramienta para las personas que trabajan con la gestión de riesgo de desastres van a notar que básicamente sigue lo que se dice el ciclo de gestión de riesgo de desastres, o sea, se hace un diagnóstico,
que se mapea, por ejemplo, la situación y la exposición de las diferentes estructuras urbanas y de las diferentes poblaciones vulnerables. Se hace un mapeo de eventos que va a ayudar en un análisis de riesgo. Se trabaja con la parte de finanzas, después con la cuestión del marco institucional, ¿no? Como bien habló el ingeniero Rafael también, o sea, entender cuáles son las instituciones que trabajan ya en cuestiones de gestión de riesgo de desastres, y después se parte para un plan de acción, ¿no? Que se habla de la preparación y adaptación, que, bueno, es básicamente lo que se puede hacer antes, ¿no? Que algún desastre ocurra, procedimientos de alerta y respuesta, o sea, el momento que ocurra un desastre, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer para dar respuesta? Y después, a largo plazo, se piensa entonces en una cuestión de recuperación y rehabilitación. Y claro, siempre con el monitoreo y concientización y la evaluación de las medidas propuestas y implementadas. Próxima, por favor. Entonces, como resultados de la aplicación de la herramienta, tenemos un estado de situación en tiempo real, o sea, toda la información que se inserta en la herramienta, en la plataforma, se pone disponible inmediatamente a toda la población, o sea, a toda la ciudadanía, ¿no? Que tenga la aplicación móvil. O sea, si uno, por ejemplo, está hablando de un nuevo evento que va a pasar en unos 2 días y lo pone información en la plataforma, esto va a estar disponible para la ciudadanía. La herramienta no solo ayuda, o sea, da soporte a la elaboración de un plan de gestión de riesgos, sino también para su implementación. O sea, se pueden definir procedimientos de alerta y respuesta para que la propia herramienta lo implemente. O sea, se puede decir, por ejemplo, que en el caso de inundación en Villa de San Antonio, estas son las entidades que tienen que estar conectadas y estos son los procedimientos que la ciudadanía tiene que seguir. Se pone esta información en la herramienta, y el momento que ocurre un desastre, que se envía una alerta al respecto de este desastre en Villa de San Antonio, entonces toda la información, en todos los mensajes necesarios a las diferentes entidades y la ciudadanía se van a enviar automáticamente desde la herramienta. Es también un instrumento de transparencia, de planificación y control, porque una vez más toda la información que se inserta en la herramienta se queda disponible para verificación y validación de la comunidad. Y finalmente se abre un canal directo de comunicación con la ciudadanía. O sea, y es importante decir que no es un canal de información solamente, sino de participación. O sea, que realmente las personas tengan la posibilidad de insertar datos, verificar, validar, enviar alertas. O sea, que realmente es una comunicación en dos sentidos. La próxima, porfa. Entonces, como los resultados un poco más a largo plazo, lo que se tiene es una reducción de la pérdida de vidas y bienes, una participación ciudadana más activa y continua, una respuesta de emergencia más rápida y precisa, y otra cosa que también habló muy bien el ingeniero Rafael, que es una mejor asignación de recursos, ¿no? Porque sabemos que, claro, que los recursos son muy, muy limitados, no solo en países como Honduras o Brasil, donde vengo yo, sino por todos los lados. Así que el hecho que se tiene mejor información, se tiene mejor participación, la respuesta es más rápida y precisa, y se tiene una reducción, por ejemplo, de la pérdida de vidas y bienes, se tiene una mucho mejor asignación y utilización de los recursos. La próxima, porfa. Entonces, hemos trabajado con una serie de ciudades y comunidades en pruebas piloto. Una es en Villa de San Antonio, Gualeguaychú en Argentina, Teresina en Brasil y Acas en el país Cabo Verde, que es una comunidad. Entre los donadores y los clientes con los cuales que hemos trabajado, Startup Chile, que hicimos parte del programa de Startup Chile el año 2019, con el Ministerio de Producción y Trabajo de Argentina, y con la ONU Habitat, que es la agencia de la ONU que trabaja con gobiernos locales. Tenemos acuerdo de colaboración con la Universidad Adolfo Ibáñez
en Chile, con la Fundación Smart City en Cabo Verde y con la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo en Ecuador. Y hemos hecho y trabajado juntos con propuestas y otros proyectos con el Instituto Wuppertal acá en Berlín, Alemania, y el PNUD en Chile. Próxima, por favor. Entonces, donde estamos, tenemos 2 oficinas, en Buenos Aires, en Argentina, otra acá en Berlín, Alemania, donde estoy yo. Tenemos entonces, hemos trabajado en 6 países, nuestros pilotos han cubierto regiones de hasta 1 millón de personas, y es importante decir que la herramienta es bastante flexible y se puede trabajar a nivel de comunidad, de ciudad y de provincia. O sea, tiene una capacidad de trabajar en diferentes escalas. Próxima, porfa. Entonces, yo ahora cedo la palabra una vez más para el ingeniero Rafael, para que pueda explicar un poco de la experiencia que tuvimos con la implementación en Honduras, mientras yo intento arreglar una vez más mi computadora y poner el plan de gestión de riesgo tecnológico una vez más en marcha. Muchas gracias, Evandro. Bien, sí, para mencionar un poco lo de la experiencia, lo del piloto que se llevó a cabo el año pasado en Honduras, sí, mencionar que en el caso de la Villa de San Antonio no estaba activado, no estaba activo u organizado el CODEM. Hubo que organizarlo para poder empezar a trabajar en torno al plan de emergencia municipal o plan de gestión de riesgos. Y en donde sí utilizamos bastante la herramienta, que lo hicimos con los técnicos municipales, obviamente Copeco, la guía para poder elaborar estos planes de emergencia, sí tienen sus procedimientos y normalmente, básicamente todo se llena a mano. La recolección de información. Entonces, ahí es donde empezamos a utilizar la herramienta, sobre todo para el mapeo primero de infraestructura, infraestructura importante del municipio. Eso lo hicimos desde la plataforma, por ejemplo, el mapeo de presas, de aeropuertos, de escuelas, de postas de policía, de todo de escuelas, incluso el mapeo de centros comunales que podían servir como albergues. Aparte, hicimos el mapeo de zonas de riesgo. La herramienta o la aplicación móvil en este caso también permite, por ejemplo, estar en el lugar y enviar una alerta, tomar una fotografía y enviar una alerta inmediata que se carga a la plataforma sobre algún evento o algún desastre que esté ocurriendo en ese momento. Pero en el caso específico de la vía sí fue de bastante utilidad para poder simplificar un poco todo esto. Yo puedo en el papel escribir dónde está un albergue o dónde está determinada infraestructura o determinado problema, determinado problema en algún puente o algo, pero difícilmente tendría que estar haciendo un proceso muy largo si yo quisiera, por ejemplo, reportarlo. Como por ejemplo, tendría que andar con un GPS o con el teléfono, mandando la dirección o la ubicación, y luego viendo cómo meto todo en un Excel y todo por el estilo. Y en este caso, en la herramienta todo va quedando automáticamente registrado, tanto el nombre del lugar, el tipo de evento, la ubicación en tiempo real. Entonces, lo que hace la herramienta y la aplicación móvil es como condensar todo eso. Incluso, por ejemplo, ahí lo van a poder ver cuando desarrolle el ejemplo Evandro. Nosotros tenemos registrado los números de teléfono del CODEM, de las personas clave, de Copeco, correos electrónicos, todo está en la herramienta. Si hay acuerdos de colaboración con alguna empresa privada o con alguna institución pública, como por ejemplo Ministerio de Educación, en el caso de que alguna escuela se pueda utilizar como un refugio, como un albergue temporal, todo eso va quedando ahí, se van poniendo las fechas, a cada cuánto deben estarse renovando, si es año con año, este tipo de acuerdos o este tipo de convenios de colaboración. Y en ese sentido, todo lo que queda registrado en la plataforma puede ser editado, puede ser actualizado, sin necesidad también de estar cargando con diferentes archivos, con un Word por acá, un Excel por allá, coordenadas por otro lado, mapas por otro lado. Entonces,
en ese sentido sí vemos la facilidad de uso de la plataforma. Vamos a continuar. Bueno, muchas gracias, Rafa. Entonces, el otro piloto que hemos desarrollado es en la comunidad de Safende, en la ciudad de Playa, en Cabo Verde. Y esto todo pasó durante el COVID, o sea, la prueba empezó en abril o marzo de este año, así que todo el entrenamiento de la herramienta, toda la promoción pública de cómo realmente que la gente podría o cómo la ciudadanía podría contribuir y utilizar la aplicación móvil, la plataforma, fue hecha online, en línea. Así que es importante esto para resaltar el hecho que realmente es un instrumento bastante simple, ¿no? Que por más que siempre es importante, ¿no? que se haga, por ejemplo, sesiones presenciales, ¿no? De workshop, todas las cosas, sí se puede hacer la implementación de esta herramienta de manera remota. Entonces, allá es importante decir también que allá se tuvo un enfoque un poco distinto de la herramienta. No fue exactamente para que se elaborara un plan de gestión de riesgo, sino mucho más para dar respuesta a la cuestión del COVID. O sea, se trabajó mucho más con un sistema de alerta para que la comunidad pudiera pedir ayuda, especialmente en relación a, por ejemplo, si necesitaba alguna cosa de asistencia alimenticia o algún tipo de asistencia, no sé, porque son personas mayores o alguna cosa así, y también para las personas que podrían ofrecer algo. Entonces se trabajó mucho más con un sistema de personalización y de descentralización de este tipo de pedidos de ayuda y colaboración. Entonces, una vez más, para resaltar la característica de la flexibilidad de la implementación de la herramienta. Próximo, por favor. Y el trabajo que hemos hecho desde también abril, mayo de este año es en Teresina, en Brasil, donde allá trabajamos con el municipio que tiene, bueno, una buena capacidad institucional y que ha trabajado con un sistema de la ONU enfocado especialmente en el mapeo de eventos pasados, o sea, que realmente querían hacer una consolidación, ¿no? Como bien dijo el ingeniero Rafael, o sea, habían datos de todos los lados en un sistema SIG, en una tabla en Excel, en hojas por todos los lados del municipio. Entonces, lo consolidaron todos esos datos de los eventos pasados y también de los tipos de servicios que están disponibles y que pueden dar asistencia a la gestión de riesgo. Y todo esto sirvió para que se hiciera entonces un análisis bastante compleja de los niveles de riesgo que la ciudad enfrenta, o sea, de acuerdo con los diferentes tipos de eventos. Entonces, una vez más, o sea, en cada situación, en cada prueba, se utilizó un diferente enfoque de la herramienta, justamente porque, una vez más, o sea, esta es una herramienta, un instrumento que da soporte a un proceso, un ejercicio que quien tiene que dar la prioridad, que decir exactamente para qué sirve, es la municipalidad, es la comunidad, es la institución que lo va a utilizar. La herramienta simplemente tiene que dar soporte a este ejercicio. No es Club, no es Rafael, no es Evandro que va a decir, no, esto es lo que se tiene que hacer, es así que se tiene que hacer. Simplemente tenemos la herramienta, incluso el proceso de implementación normalmente es que presentamos la herramienta de la manera como está, se hacen adaptaciones de acuerdo con la necesidad de cada sitio y solamente después que se hacen esas adaptaciones que realmente se empieza la implementación. Entonces, realmente un proceso ¿cómo se dice?, de codiseño, o sea, el proceso de participación empieza antes mismo de la implementación de la herramienta. O sea, la comunidad y la municipalidad, las otras instituciones participan del proceso también de desarrollo, ¿no? Y adaptación de la herramienta para que después, cuando realmente se empiece con la recolección de los datos y la implementación, por ejemplo, del plan de gestión, que ya estén todos
realmente trabajando juntos, ¿no? Y claro que el hecho que ya se estén familiarizados con la herramienta lo hace la implementación mucho más fácil. Próxima, por favor. Entonces, esto es nuestro equipo. Tenemos 3 personas que básicamente coordinan diferentes áreas de la empresa como un todo, y tenemos nuestros campeones, que son la gente que realmente trabaja en el terreno. Uno de ellos que es Rafael, que bueno, son básicamente la persona que agarran la parte técnica, la metodología, la tecnología, las instituciones, el marco legal, institucional, ¿no?, de cada país, unen todas estas información, todos estos elementos y hacen la cosa funcionar. Entonces, es realmente mucho más que una empresa, una compañía de tecnología o de gestión de riesgo de desastres. Realmente es un equipo realmente completo, ¿no?, que tiene gente de todos los diferentes tipos de background y expertise. Entonces, de nuestra parte, por lo menos por la parte de la presentación de la herramienta, ¿no?, del concepto de la herramienta y de nuestra experiencia, esto sería todo. Y bueno, para los que estarían interesados, podríamos hacer entonces una sesión o un pequeño ejercicio donde yo podría dar acceso a la herramienta a todos los interesados, y entonces a partir de esto, bueno, experimentar un poco de cómo se ve la herramienta, qué tipo de funciones que tiene, y bueno, para qué sirve, y claro, si tienen algún interés podríamos continuar hablando después. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, Evandro, por su presentación. Me pareció muy interesante, ¿verdad? Principalmente por el tema que estamos viviendo actualmente, de que tenemos una emergencia y necesitamos como darle solución pronta, y me parece que esta aplicación es lo que viene a hacer. Sí me gustaría hacer el enlace, ¿verdad? Con lo que acaba de proponer usted, ingeniero Evandro, para que hagamos esa práctica. No sé, me imagino que sería programarla y hacer nuevamente una invitación a los presentes o a los que quieran asistir, ¿verdad? Ahora pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas que se han colocado en el chat, ¿verdad? Aquí leo una que dice: HAR únicamente es una aplicación para los desastres y posterior desarrollo y recuperación, pero no para prever y tener un plan de contingencia, así como un instructivo que hace ante amenazas puntuales o de largo tiempo como el fenómeno de niño o niña. No sé, Evandro, ¿la quieres responder vos o la...? Perdón, es que perdí por algunos segundos la conexión, así que no escuché la pregunta. Perdón. Ok, le repito. HAR es únicamente una aplicación para los desastres y su posterior desarrollo y recuperación, pero no para prever y tener un plan de contingencia, así como un instructivo qué hacer ante amenazas puntuales o a largo tiempo como el fenómeno de niña o niño. Esta es una excelente pregunta. Sí, HAR tiene la capacidad de dar asistencia al desarrollo de un plan de acción, de un plan de contingencia. Todavía no tiene la capacidad por ejemplo, hacer una previsión de que en un par de semanas o en 3 semanas tendremos como un evento de lluvia o inundación o algo así. Y todavía no hace esto porque la lacuna, ¿no? El problema en lo cual estamos trabajando es realmente la parte de gestión integrada, o sea, en general. Hay otras plataformas, hay otros instrumentos que sí hacen ese tipo de estimación, así que la idea es que para este tipo de cosas no queremos reinventar la rueda, queremos simplemente hacer la conexión de nuestra plataforma con plataformas y con instrumentos que ya existen. Así que lo que hacemos es que con el conocimiento que ya está disponible,
la herramienta posibilita que la comunidad o el municipio desarrolle el plan de contingencia y lo implemente. Entonces, por ejemplo, se pueden definir procedimientos, ¿no? De qué se tiene que hacer, por ejemplo, si hay una inundación en un barrio específico de una ciudad específica, y el momento que se pone esta información en la plataforma, cuando realmente ocurre este evento, la herramienta, o sea, la plataforma de manera automática va a lanzar todos los mensajes y va a notificar todas las diferentes entidades, también la ciudadanía, de cuáles son los procedimientos que fueron definidos como respuesta para este evento, ¿no? Para que realmente no se tenga que, por ejemplo, enviar mensajes manuales o intentar diferentes plataformas, o sea, todo se hace de manera automática. Y o sea, la flexibilidad que tiene la plataforma es que, por ejemplo, si mañana, digamos, o sea, hablando del contexto del COVID, por ejemplo, si mañana hay un hospital que ya está lleno, ya no tiene capacidad de recibir pacientes con COVID, se cambia el hospital que va a dar respuesta para los próximos pacientes y inmediatamente todas las próximas alertas, todas las próximas notificaciones que se reciben, ya van a enviar mensajes diciendo para la gente ir a otro hospital, por ejemplo. No sé si respondí la pregunta. Ok, muchas gracias. Aquí también tengo otra pregunta en el chat, pero creo que ahorita lo acaba de contestar también, pero no sé si le gustaría ampliar un poco más. ¿Cómo se puede aplicar esta herramienta en el área de salud? Una de las aplicaciones ya nos dijo ahorita el ingeniero, ¿verdad? Con lo que es el COVID y mapeándola, pero no sé si tiene algún otro ejemplo. Sí, a mí me encantan hacer estas charlas y estas discusiones, porque realmente siempre salen nuevas ideas de cómo se puede implementar la herramienta. Yo hablé que en Cabo Verde, por ejemplo, se utilizó la herramienta para ayuda humanitaria, mucho más que para una gestión de riesgo, no propiamente dicha, y para la cuestión de salud, que es una cuestión, por ejemplo, que es muy pertinente en Teresina, lo que ellos han hecho es mapear todos los hospitales y otras instalaciones de salud en la ciudad y poner toda la información relacionada a qué tipo de operación que tiene, qué tipo de servicio, cuál es su capacidad, etcétera, etcétera. Y entonces se puede hacer el manejo por ejemplo, de la capacidad, o sea, para qué hospital, por ejemplo, que se pueden enviar pacientes de todo esto a través de la herramienta. Y es una cosa que, por ejemplo, inicialmente no lo habíamos pensado, pero sí también se puede utilizar para este fin. Entonces, por ejemplo, en vez de se hablar de alertas de, no sé, de inundación o no sé, de terremotos o alguna cosa así, se pueden pensar en alertas, no sé, de accidentes o no sé, de otro tipo de eventos, ¿no? Que tienen mucho más que ver con el sistema de salud. Entonces, es una cuestión de adaptar la herramienta, ¿no? Y que generalmente se hace de manera muy rápida para cada uno de los contextos. Marjorie. Ok, mande. Sí, es importante mencionar que, por ejemplo, a diferencia de un plan de desarrollo urbano, un plan de ordenamiento territorial, un plan de emergencia municipal se debe estar actualizando todos los años. Por ejemplo, un plan de desarrollo urbano se hace con una vista de 10 años. Un plan de ordenamiento territorial tiene una visión de más largo plazo, de 20 años, ¿no? Una perspectiva. Pero en el caso de los planes de emergencia municipal, como los eventos no avisan y las condiciones constantemente en la ciudad cambian, vimos el caso de la pandemia o caso de epidemias con el dengue, por ejemplo, referido al tema salud o al tema de desastres, por ejemplo, estos planes se tienen que actualizar año con año y ahí es donde la herramienta también presenta una de sus mayores potencialidades, que toda la información ya está condensada, simplemente irla actualizando. Y no se ocupan mayores conocimientos en plataformas de información geográfica para manejarla. Con que usted sepa manejar la computadora se le da el entrenamiento mínimo necesario y eso creo que lo vamos a poder ver, o muchas de las otras dudas se van a poder resolver o responder una vez que se lleve a cabo el taller participativo, que es sumamente interesante. Muchas gracias.
Acá tengo otra consulta, dice, ¿la herramienta es abierta para todos? Si no es abierta, ¿qué precio tiene obtener el app? Bueno, de cierta manera sí, yo diría que sí, es abierta a todos. Hasta ahora, todas las comunidades, entidades y municipios, o sea, ciudades que nos han contactado para trabajar, hemos encontrado una manera de trabajar. Esta es la respuesta de manera general. O sea, la idea es que realmente se puede democratizar la gestión de riesgos de desastre, así que si alguien tiene interés en trabajar con nosotros, es simplemente enviar un email y estoy 100% seguro que se encuentra una manera de trabajar. El precio y el valor, bueno, esto se discute caso a caso. Por ejemplo, en Cabo Verde trabajamos como una comunidad que, claro, no tiene condiciones de pagar la utilización de la herramienta. No hay problema. Se trabaja con el gobierno, otras instituciones que están dispuestas y tengo los recursos para pagar la implementación. Y es así que trabajamos. Entonces, cada caso, cada contexto es diferente. Lo que sí puedo decir con 100% de seguridad es que si se quiere implementar, nosotros encontramos la manera de hacerlo. Y según miré ahí en su presentación, ustedes ya están trabajando acá en Honduras. Había un mapa en donde estaban los países en donde tenían intervención y habían varios colores. Me fijé que Honduras estaba como en un color tenue. ¿Ese color significa algo? Estaba como un color piel. Bueno, significa que hicimos... Bueno, Rafael puede hablar mucho mejor. Sí. Voy a compartir la pantalla, Marjorie, para hacer referencia a lo que estás mencionando. Creo que te refieres a este mapa. Vamos a ver. Exacto. Ajá, este mapa. En el caso de San Antonio fue una prueba piloto, que el piloto fue financiado o fue auspiciado en este caso por Startup Chile, ya que el municipio no contaba como con los recursos para poder adquirir la herramienta. Entonces, pero sí necesitaba poder desarrollar su plan de emergencia municipal. Y aprovechando la coyuntura, buscamos el método o el medio para poder instalar esas capacidades durante ese piloto sin ningún costo, en este caso, porque era un piloto para la Municipalidad de San Antonio. Más allá de que ellos sí, obviamente tenían que poner también de su parte, de designar la persona que iba a estar a cargo de ser capacitada, en este caso era un técnico de la UMA. Como ya mencioné, no hay un departamento de gestión de riesgos, entonces, pero tampoco fue difícil que estas personas comprendieran cómo se trabaja con la herramienta, porque es bastante sencilla, es bastante flexible y no requiere de conocimientos técnicos especializados como en otros casos, de otras herramientas que están más diseñadas para, como decía Evandro, para consultores o para especialistas en SIG o especialistas en gestión de riesgos. Realmente que es bastante intuitiva y en el caso de Honduras así fue, un piloto. En el caso también de Gualeguaychú, ¿no, Evandro? En Argentina. Exactamente. Ok, en el caso, por ejemplo, ahorita que tenemos esto de las inundaciones en Valle de Sula, en varios lugares del país, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer nosotros para utilizarla? Tendría que primero el taller, capacitarse para poder hacer uso de la herramienta, o perfectamente podríamos, digamos, la próxima semana en esta emergencia poder hacer. A ver, ¿me escucha, Marjorie? Sí, lo escucho. No sé, Evandro, ¿me permite responder esta? Por ejemplo, en el caso, lo ideal sería generar una capacitación primero, ¿no? Pero una capacitación es realmente de poco tiempo. No le estoy hablando de una capacitación de muchas horas. Quizás una capacitación cuando mucho de 1 o 2 horas, cuando mucho. Y poner a disposición, pues, en el caso vemos que existiera interés de la aplicación móvil, por ejemplo, para el mapeo para el envío de alertas, para el mapeo de situación en campo, y también, obviamente, sin desconocer que ya existen, por ejemplo, información que manejan instituciones como Copeco, por ejemplo, también implementarlas, o mejor dicho, alimentar la plataforma con esta información que ya existe.
Exacto. Bueno, entonces vamos a invitar a autoridades y personal público, ¿verdad? COPECO, alcaldía, para que se capaciten en este próximo taller, ¿verdad? Ok, aquí tengo un comentario de Lilian Oyuela de la Universidad Pedagógica Nacional, jefe de Departamento de Educación Básica. Nos dicen, buenos días, gracias por la invitación. Me gustaría saber cómo podríamos aplicar en el sistema educativo. Otra excelente pregunta. Y fue, esto te puedo contestar con base en la experiencia que hemos tenido en Cabo Verde, donde al principio, como dije, empezamos con la implementación de alertas para ayuda humanitaria y al final la comunidad les sirvió tanto la herramienta que empezaron también para el sistema de educación. Claro que es a nivel de comunidad, o sea, es una comunidad pequeña, son más o menos 10.000 personas, pero lo que empezaron a hacer es que se empezaron a diseminar información, por ejemplo, del acceso de los datos de contacto de los diferentes profesores y los diferentes materiales de la escuela por la plataforma. Y después, cuando habían clases o había algún tipo de información o realmente se tenía que cambiar algo, también se enviaban las alertas por la plataforma. Entonces, hay, por ejemplo, una flexibilidad de que se cadastran, por ejemplo, tipos de usuarios distintos con niveles de acceso distintos. Así que se cadastraron estudiantes, ¿no? Que todas las veces que se enviaban mensajes específicos relacionados a, por ejemplo, a una clase o la disponibilidad de un profesor o la disponibilidad de un material, que solo se enviaban a los estudiantes y solo recibían las alertas los profesores. Así que en el mismo sistema se hablaba en un día o de la misma manera en paralelo de ayuda humanitaria y de la educación. Una vez más, a nivel bastante básico, eran básicamente 2 escuelas pequeñas en la comunidad, pero una vez más la herramienta tiene la flexibilidad para trabajar a nivel de ciudad o incluso a nivel de provincia. Así que no es mi área de expertise, así que estoy seguro que la persona que preguntó si conoce del tópico de ecuación, al mirar la herramienta tendrá mucho más idea de cómo utilizarla, pero de acuerdo con la experiencia que hemos tenido en Cabo Verde, por lo menos para estos fines se pudo utilizar la herramienta. Entonces, una vez más, es siempre muy bueno poner la herramienta a la implementación, porque se descubre una cantidad casi infinita de aplicaciones. Ok, muchas gracias. Tenemos también otras consultas relacionadas a esto, a este tema en educación, ¿verdad? De una curla nos dice, tenemos interés en el uso de la herramienta para capacitar a un equipo de docentes universitarios. ¿Se puede contar con su apoyo? No sé si entendí muy bien la pregunta, o sea, capacitar a los docentes en gestión de riesgo de desastres. No, creo que a él se refiere a capacitarlo en el uso de JAR para utilizarlo en gestión de riesgos de desastre. Curla es la que está en el litoral atlántico, la sede de la universidad en el litoral atlántico. Parte siempre de Honduras. No, perfecto, claro, tenemos todo el interés. Sí, los podríamos incluir, ¿verdad? En esta capacitación que vamos a llevar, lo que voy a estar pendiente es a todos los asistentes, brindarles la invitación a la próxima conferencia taller que vamos a tener en el uso de JAR. Sí, creo que, Marjorie, ¿Mande? creo que por ahí puso Evandro el link para los que deseen participar del taller. Creo que ahí dejó el usuario y la contraseña también para las personas que deseen formar parte del taller y que pues se puede organizar. Ok. Sí, acá me aclaran también de los docentes de Curla, que son docentes que han estado trabajando en la temática de gestión integral de riesgos de desastre. Me dicen, favor repetir de forma puntual qué conocimiento debe poseer la persona que utilice la herramienta HARF. Saber utilizar una computadora, eso es todo.
Saber teclear y usar el mouse. Así de sencillo. ¿Conocen si los miembros de Copeco y Sinajero utilizan esta herramienta? No la utilizan, aunque sí hemos tenido pláticas con ellos, pero bueno, nosotros sabemos que en Honduras muchas veces las prioridades varían, ¿no? Y a veces hay ciertos temas que están de moda hoy, porque estamos con lo de la emergencia de ETA y viene la otra emergencia IOTA. Entonces, de ahora en adelante yo creo que no podemos seguir procrastinando o diciendo, sí, sí me interesa, pero después lo hago. Yo creo que es importante que ahora también la academia, los gobiernos locales, tenemos pendiente por ahí organizar una reunión con la MON, por ejemplo, para hacer de su conocimiento de este tipo de herramientas. Pero sí, tenemos comunicación, estamos pendientes todavía, pues, y pues si existe interés, con mucho gusto nosotros estamos ahí para poder colaborar incluso con las instituciones de gobierno que se ocupan de estos temas. Ok, muchas gracias. Nos dicen también cómo se puede integrar al equipo de HART. Creo que sería... Bueno, de nuestra parte siempre tenemos también el interés de entender cómo la gente que trabaja, ¿no? en este tipo de temas y temas relacionados pueda aportar para la herramienta. Así que la manera más simple es que se envíe un email, ¿no? Le puedo poner el email en el chat también y podemos hablar al respecto. Ahí está. Ok, muchas gracias. Ok, aquí me escriben, Leslie Rosibel dice, debemos comenzar a capacitar sobre gestión de riesgos. Ya la Secretaría de Educación proporcionó un manual de gestión de riesgos. Ajá, me dicen también que debemos de incluir a Universidad Valle de Sula, que tenemos la mayor afectación ahorita, ¿verdad? Desastre de daños a huracanes. Bueno, comentarios, ¿verdad? Felicitarlos. Muy buena presentación. Vamos a hacer las gestiones, ¿verdad? Para poder tener la segunda parte de esta presentación. Agradecemos a todos los presentes, ¿verdad? Si hay alguna pregunta que no se respondió ahorita, los invito a que nos escriban, ¿verdad? Nos pueden escribir al correo del proyecto, que ahorita mi compañera le va a estar poniendo también ahí en el chat, o pueden contactarse directamente con el ingeniero Evandro, ¿verdad? Que ahí puso su correo personal, y no sé si el ingeniero Rafael también lo puso en el chat, ¿verdad? No sé si de parte de los expositores tienen algunas palabras de despedida para la audiencia. No, bueno, la propuesta que teníamos, y bueno, voy a confirmar, claro, es que podríamos hacer un ejercicio rápido ahora, 10-15 minutos máximo, para que se pueda, las personas puedan tener una idea de la herramienta y después, bueno, para la persona que realmente tiene interés en continuar alguna colaboración, podríamos hablar después. No sé qué dicen. Pues yo creo que sí estaría bien tener esos 15 minutos extra, ¿verdad? Igual la presentación el día de hoy estaba programada para 1 hora y media, entonces sí tenemos todavía tiempo. Sí puede proceder adelante, ingeniero. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, aprovechar que ni siempre no se terminan estas sesiones antes del tiempo. Una vez más, pediría para los que estarían interesados en acceder a el link utilizando la información, acceso que una vez más pegado acá en el chat. Antes de todo, agradecer muchísimo el interés, ¿no?, demostrado por las diferentes instituciones y personas. Para nosotros esto es lo más importante, que realmente la herramienta resuelva un problema que la gente lo identifique. Así que para las personas que han logrado tener acceso, yo lamentablemente no podré más ver el chat, pero ojalá tengan acceso. No sé si Rafael podría ayudarme en ese sentido.
Sí, yo voy a estar verificando el chat aquí. Aquí yo lo tengo abierto. Evandro. Sí, me parece que tengo un problema todas las veces que comparto la pantalla, se cierra el Zoom. Así que no sé si te podría pedir una vez más para que comparta la tuya con el acceso a la herramienta, por favor. Sí, dame un segundo. Ahorita me conecto al enlace y lo haré desde el link que mandaste con la contraseña para ir mostrando. Exactamente. Por favor, muchas gracias. Aguarda un segundo, por favor. Claro, sin problemas. Bueno, para los que han tenido ya la oportunidad de ver la herramienta, o por lo menos ver cómo la estructura, creo que es importante decir que en la derecha, arriba, se puede cambiar el idioma para español. Al momento tenemos inglés, portugués en español. Básicamente, una de las funciones que tiene la herramienta es justamente esta que apareció. Le pido a Rafael que abra, por favor, los módulos. Puedes ver ya, ahorita abro los módulos. Sí. Entonces, todas las veces que se empieza con un nuevo módulo, por ejemplo, el mapa de localización, se puede ver que hay un paso a paso, o sea, hay información, ¿no? Una vez más, para que el uso sea lo más independiente posible. Claro que siempre estamos trabajando en esto, siempre estamos mejorando la información que se tiene, pero la idea es que la persona, muchas veces sin ni siquiera la necesidad de hablar con nosotros, pueda saber qué tipo de información y cómo se pone la información en la herramienta. Entonces, por ejemplo, el primer paso, que es el mapa de localización, donde se pueden poner la ubicación, los detalles de las diferentes estructuras, ¿no? De diferentes servicios y cualquier tipo de información que sea relevante para el contexto. O sea, si estamos hablando de educación, son escuelas, otras instituciones de universidad y todo esto. Si son hospitales, es el sistema de salud, se hablan de los hospitales y otro tipo de instalaciones. Y bueno, si se habla de la ciudad como un todo, puede ser como algo mucho, bueno, en este sentido un poco más complejo, pero la idea es que realmente se pone la información que sea más relevante, o sea, que la gente tenga oportunidad de hacer este mapeo de una manera mucho más simple, por ejemplo, que el sistema SIG o muchas veces otro tipo de plataforma que existe. Y esta información se puede poner desde la plataforma web, pero también desde la aplicación móvil. Lo que yo quería hacer como un ejercicio hoy era en el módulo 2, por favor, Rafa, en la evaluación de riesgo, que es que podríamos hacer todos juntos todos los pasos, ¿no? De cómo sería un análisis de un riesgo, o sea, de un tipo de evento, ¿no? Para que se tenga, por ejemplo, como resultado un nivel de riesgo. Entonces, si lo podría cerrar, exacto, perfecto. Todos que, bueno, nos están acompañando podrían hacer clic en nuevo registro. Aquí nuevo registro. Sí, nuevo registro. ¿Sí? Ok. Entonces acá el primer paso es seleccionar el tipo, claro, de evento. Así que, bueno, y cada uno puede, no hay que ser un evento, ¿verdad? Puede ser un evento, bueno, se puede crear un evento, ¿no? Diferente, pero la idea es que seleccione el tipo, ¿no? Si es, bueno, se tradució por inundación, el primer, tormenta. Cada uno puede hacer su ejercicio, o sea, el ingeniero Rafael está haciendo uno, pero cada uno puede hacer el suyo, ¿no? Para que pueda hacer su prueba de manera independiente. ¿No? Una vez más, la idea es que realmente cada uno tenga su experiencia. Entonces, por ejemplo, acá el ingeniero seleccionó flooding, ¿no? Que es inundación. Se puede poner la fecha, ¿no? En que pasó este evento. Se puede hacer poner un nombre, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, los huracanes, este tipo de evento tiene un nombre específico, o se puede relacionar con algún tipo de impacto, ¿no? que está asociado a este evento. Se pueden dar detalles, ¿no? Por ejemplo, la inundación de la pista terminal aérea.
Y este es el primer paso. Entonces, después de estas informaciones generales, viene informaciones un poco más técnicas que están relacionadas exactamente con el análisis de riesgo. Entonces, primero de todo, se tiene que dibujar, o sea, cuál fue el área la área que fue expuesta a este evento. Y una vez más, cada uno puede trabajar en el suyo. Acá, bueno, como es un ejercicio, no hay que hacer nada como tan perfecto, ¿no? Se hace simplemente una idea, ¿no?, de lo que pasó, y se empieza a poner las informaciones de exposición. Entonces, para los que trabajan en gestión de riesgo de desastre, saben que la fórmula de riesgo es compuesta de exposición, sensibilidad y vulnerabilidad y adaptación. O sea, cuanto más exposición y más sensibilidad, más alto el riesgo, pero cuanto más adaptación, más bajo el riesgo. Entonces, es por eso que se ve acá en esta pantalla que justamente son estos tres elementos que se analizan. Entonces, como pueden ver, hay muchas informaciones, hay muchos campos acá donde aparecen como se dice tooltips, ¿no? Donde se tienen un poquito de referencias, ¿no? De qué tipo de información que se tiene que poner para cada uno de los puntos. Datos de frecuencia, del tiempo, ¿no? De cuántos días de duración, si hubo algún tipo de choque secundario, cuál es la estimación de personas directamente afectadas o indirectamente afectadas. Claro que todo esto es con base en estimación. Y si, por ejemplo, no se tiene algún tipo de información, no es un problema tan grave, pero la idea es que, como dijo el ingeniero Rafael, que se haga de una manera dinámica. Hoy quizás no se tenga toda esta información, pero la herramienta ya te da un resultado. Y después, si no sé, en 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, si tiene información más concreta, se puede insertar la información, entonces se tiene un mejor resultado. Pasamos para la parte de accesibilidad. Entonces, acá se puede poner el nivel de impacto físico que este evento tuvo en los diferentes sectores, que puede ser la infraestructura, los edificios públicos, la agricultura, la industria, el comercio, ¿no? Entonces, una vez más, eso es todo una estimación. Perdona, Rafa, por favor, regresar. Ok. Y esto es importante decir que cuando se pregunta cuáles son las capacidades necesarias para la gente operar la herramienta, una de ellas sería entonces el conocimiento, ¿no?, de estos eventos. Muchas veces sí se puede hacer una investigación y se puede, pero muchas veces el hecho de que una persona ha vivido lo suficiente y conoce muy bien la ciudad y qué tipo de evento que pasó, ya puede poner información, ¿no?, que sería relevante, por ejemplo, para el análisis de riesgo. Y lo importante de la participación y del hecho que esta es una herramienta que se puede tener sus datos validados por muchos actores, es que este análisis no depende solamente de las respuestas, de la información de una sola persona, ¿no? Que otras personas lo pueden ver y validar y decir, no, bueno, de verdad que el impacto en la industria fue de verdad extremo, fue alto, fue medio, ¿no? Y que se genere este tipo de discusión también. Vamos entonces al impacto socioeconómico. No, regresar, por favor. Perdón. Porque acá se habla en el impacto físico, el impacto socioeconómico, el impacto en los grupos vulnerables y el impacto ambiental. O sea, se habla de impacto en varios niveles. Bueno, no sé si podría preguntar si las personas que han accedido a la plataforma, si nos están acompañando o no, si están siguiendo. No sé si hay algún comentario en el chat, alguna pregunta. Si lo seguimos, perfecto. Bueno, ok, fantástico. Pero han logrado poner información en la herramienta también, ¿no? Han logrado acceder y seguir, insertar la información. Sí, en el chat nos están confirmando que sí. Ok, fantástico. Entonces, acá, se pone información del número de muertes, número de heridos, el número de personas que están enfermas, el pérdida de días laborales. Y esto acá, nosotros entendemos, claro, que hay cierta información que no va a estar disponible para todos, pero son informaciones mínimas, ¿no? Que para que se haga un análisis técnicamente sólidas se necesitan recolectar.
análisis que, o sea, las plataformas y los instrumentos de otra herramienta que existen hoy necesitan una cantidad de datos muchísimo más grande, así que nosotros hemos intentado realmente disminuir para que realmente se tenga algo, ¿no? Que ya se puede utilizar, pero claro que tenemos que mantener una calidad técnica, ¿no? Al final. En términos de los grupos vulnerables, entonces se pueden seleccionar, ¿no? Si fueran afectados, por ejemplo, economía de subsistencia. Bueno, como se ve, hay unos problemitas de traducción, pero serían asentamientos informales. Si áreas, por ejemplo, de comercio informal fueron impactadas también, porque sabemos que estos son áreas todos que son particularmente vulnerables, ¿no? a este tipo de impacto. Y finalmente se habla del impacto ambiental, o sea, si hubo algún tipo de impacto en la infraestructura verde, ¿no? que básicamente se habla de parques, bueno, áreas verdes, reservas nacionales, ese tipo de cosas. Y de la infraestructura azul es que, por ejemplo, si hubo contaminación de un río o un lago o alguna cosa así. Bueno, después de toda la información de datos de sensibilidad, se pone entonces, se insertan entonces datos de adaptación, ¿no? Que básicamente cuáles son los instrumentos, o sea, las capacidades ya existentes, ¿no? Para trabajar con este tipo de evento. Entonces, por ejemplo, si existe un plan de gestión ya para este tipo de evento, no sé, quizás no, quizás sí, qué tipo de medidas institucionales, o sea, qué tipo de medidas que se dicen soft measures, ¿no? Que no son medidas que necesitan de ingeniería, ¿no? Que son medidas, por ejemplo, campañas de sensibilización, mejoría de las redes de seguridad social, o por ejemplo, como dijo el ingeniero Rafael, o sea, el hecho que se trabajó en un código de construcción, todo ese tipo de cosas son medidas institucionales, ¿no? Que no son estructurales, como se dice, que pueden ayudar en la gestión del riesgo. Y después se habla también de medidas estructurales. O sea, si se han alargado los ríos, si se instalan infraestructuras de drenaje, son servicios mucho más complejos, ¿no? Y mucho más caros. Entonces, es importante que se consideren los dos tipos de medidas. Entonces, con esto, con esta información bastante básica, ¿no? Se puede guardar y la plataforma ya te da un resultado del nivel de riesgo resultante con base en la información que se ha puesto acá. No voy por cuestión de tiempo, claro, no voy a pasar por todos los otros módulos, ¿no? que se habla una vez más de finanzas, marco institucional, la preparación, la recuperación, etcétera, etcétera. Le voy a dejar el acceso a la herramienta para que echen una mirada, ¿no? y bueno, envíen las dudas o preguntas que tengan. Pero podríamos saltar directamente a las salidas, que está acá a la izquierda, cerca de los módulos, salidas, a la izquierda, por favor. Ya veo que, no, mira, ya veo que hay otra información también que han puesto allá. Las salidas, por favor, allá abajo. Ya. Salidas, exactamente. El mapa de riesgos. Entonces, con base en la información que se pone en el mapeo de eventos, ¿no? en la evaluación de riesgo que hemos puesto ahí en el módulo 2, se tiene entonces la información. Se puede hacer el zoom out exactamente. Entonces, ya con base en estos datos bastante básicos, la herramienta te puede dar una respuesta y decirte que, de acuerdo con la información que fue insertada, el riesgo de flooding, de inundación para el aeropuerto, para el área del aeropuerto es alto, ¿no? Con base en la información que fue insertada. Claro que estas son informaciones que no son reales, por lo menos no todas, así que o sea, claro que el resultado no es solamente es tan bueno cuanto la información que se pone. Entonces, he visto entonces que se puso información respecto de una tormenta, también con el nivel de riesgo alto. Inundación en Lima, también nivel de riesgo alto. O sea, se ve que es un problema también. No sé si la información es real o no, pero
claro que depende mucho de qué tipo de datos que se han puesto. Entonces, una vez más, para no ultrapasar tanto el tiempo, ¿no? Y entiendo que todos tienen sus ocupaciones y estamos a la mitad del día en Honduras, era simplemente para que pudieran tener la oportunidad, ¿no? de manejar un poco la herramienta, intentar entender más o menos cómo son los procesos. Todos los diferentes módulos siguen más o menos la misma abordaje, o sea que se tienen como paso a paso, ¿no? Para cada nuevo módulo, que se tienen como cajitas de información o referencias de qué tipo de datos que se pueden insertar. Y entonces en el módulo de salidas es donde se pueden ver los resultados de la información que se inserta. Entonces, una vez más, les voy a dejar con el acceso a la herramienta por lo menos, bueno, algunas horas para que puedan echar una mirada. Y claro que si tienen interés en utilizar la herramienta y bueno, implementarla en su comunidad, en su institución, en su ciudad, porfa, envíenos un email a mí o a Rafael y tenemos todo el interés para hacerlo, para, bueno, concretizar esta colaboración. Una vez más, de mi parte, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Siempre me quedo muy contento con estas oportunidades de discutir y escuchar de qué tipo de problemas que la gente está trabajando y cómo la herramienta puede dar soporte a este tipo de actividad. Así que siempre estaré disponible para participar y colaborar en este tipo de sesiones. Bueno, dejo de compartir pantalla. No sé, Marjorie, en caso de que existe interés en lo que mencionábamos antes, poder coordinar con suficiente antelación cualquier taller ya un poquito más a fondo y poderlo coordinar por medio de ustedes, de la universidad. Exacto, eso estaremos haciendo. Yo creo que ya ahorita con esta presentación que hizo el ingeniero Evandro, ya tenemos un poco más claro, pero sí ya hay personas que quieran tal vez interesarse más y capacitarse, ¿verdad? Confirmo que tenemos presencia aquí de la Alcaldía Municipal y fue invitado también Copeco a esta conferencia. Entonces, vamos a estar haciendo las gestiones y contactándolos a ustedes para poder hacer como una parte 2, ¿verdad? De este taller. Nada más trasladarles, ¿verdad? Que hay en el chat muchos agradecimientos hacia ustedes. Muy interesante, nos dicen, ¿verdad? Entonces, para finalizar, agradecemos al ingeniero Rafael Valladares y al ingeniero Evandro Holz por su interesante conferencia y a todos los participantes que asistieron a esta actividad. También deseo agradecer a todo el equipo de trabajo y todas las instituciones que han hecho posible el desarrollo de esta actividad y las próximas actividades. Les invito a que hagan una valoración de esta conferencia en el enlace que mi compañera puso en el chat, ¿verdad? Donde pueden calificar y nos pueden ayudar a mejorar las conferencias siguientes. Los invitamos a que participen en las próximas conferencias, las cuales se están divulgando también por redes sociales y por nuestros medios oficiales y estarán publicados también en lo que es nuestra página web. Me despido sin más que decirle, ¿verdad? De nuevo, muchas gracias por su participación y será hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Un buen fin de semana. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Cuídense. Igualmente.